Bueno, Neni, de verdad que es un placer contar con tu asistencia en el día de hoy. No, yo no lo estoy despidiendo. Yo quiero que Neni, hábleme de usted, porque así como yo, que estoy curiosa, que no lo conozco, que quiero saber un poco más de usted, quiero que me hable un poco de usted, no solo como a nivel político, sino también a nivel de su familia y de todo lo demás. Claro, un empresario exitoso. Mira, yo, como te dije, nací en Santiago, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Siendo muy pequeño, mis padres vinieron a vivir a Santo Domingo. Me crié prácticamente aquí en la circunscripción 1. Viví en Gascue, en el emblemático sector de Gascue. Como éramos vecinos. Exacto. Crié también ahí. Y yo desde pequeño me encantaba la ciudad de Santo Domingo. Yo recuerdo que nos íbamos en bicicleta, un grupo de amiguitos, claro, escondido de mi mamá, porque imagínate, yo tenía como 10, 12 años, y entonces nos íbamos por las avenidas hasta llegar al Mirador, al Parque Mirador Sur. Eso se permitía en aquella época porque era difícil usted ver muchos vehículos en las calles. Y disfrutaba muchísimo, me encantaban todas las cuevas del Mirador Sur, me encanta jugar el deporte. Recuerdo que soñaba con ser pelotero profesional, iba a practicar en el Centro Olímpico de Juan Pablo Duarte. Ahí tuve la oportunidad de practicar inclusive con personas que llegaron a ser ya de grandes ligas, como Junior Novoa. Practiqué también con Jesús Aló, no, con Moisés Aló. Jesús era el entrenador. O sea, Jesús Aló fue entrenador, que trabajé con él. Siempre tuve mucha vocación por el deporte. Desde muy joven también me preocupé mucho por los problemas del país. Recuerdo que a mis padres les llamaba mucho la atención que siendo yo muy pequeño, yo tomaba los periódicos. En aquella época llegaban los periódicos a la casa. Y entonces mis padres se sorprendían que siendo pequeño me veían leyendo los periódicos. Claro, empezaba siempre por los deportes, tengo que admitirlo, pero terminaba leyendo siempre los periódicos y me interesaba mucho. Y me picó el interés por la política siendo muy joven, porque veía desfilar por mi casa materna prácticamente a todos los líderes del Partido Revolucionario Moderno de aquella época. Y recuerdo, por ejemplo, al licenciado Jacobo Magluta sentado en la galería de la casa de mi mamá, siempre fumando y tomando café. Y yo recuerdo pequeño ver a este señor muy elegante siempre, y él era siempre un señor muy grueso, gordo, y entonces siempre lo veía como a través del humo que le salía del cigarrillo, y eso lo tenía muy presente. Pero también vi a Tuy de Cans, iban con mucha frecuencia a mi casa, el propio José Francisco Peña Gómez, Winston Arnaud, todos esos líderes tradicionales, don Rafa Gamundi, que acaba de ser condecorado por el presidente Luis Abinader en días recientes, todos esos líderes desfilaron por mi casa. Bueno, eso más mi vocación por leer y conocer los problemas del país, las diferentes soluciones, ya me hizo inclinar hacia la política, y entré muy joven al Partido Revolucionario Moderno a través de la juventud. Ahí me comencé a desarrollar, después asumí la candidatura a diputado en el año 2002. Por el PRD. Fui el diputado más votado por el PRD de la circunscripción 1. Ganó a Davidcito en ese momento. No, Davidcito no aspiraba en ese Davidcito momento. trabajaba para la juventud de mi equipo político. Igual también repetí en el año 2006. Ahí sí. Y ya ahí... No, tampoco. Él no tuvo ahí. Y ya ahí entonces... Ahí ya comencé a desarrollarme en la política. Hay un dato muy curioso que me hizo definitivamente trabajar al lado del líder José Francisco Peña Gómez. Estando yo muy joven, eso fue como camino para el 90 y 94. El doctor Peña Gómez creó una comisión de finanzas y él la manejaba con mucho celo, esa comisión. Esa comisión estaba constituida por 10 o 15 empresarios, dentro de los cuales estaba mi padre. Y entonces ellos se reunían, recuerdo, los miércoles en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde. Y yo, que tenía ya la vocación, tenía como la curiosidad despierta del tema de la política, le pedía siempre a mi papá que me llevara cuando se podía, para yo acompañarlo.
Bueno, efectivamente, yo lo acompañaba y yo participaba en la reunión como observador, porque era un invitado, yo no era miembro de esa comisión. Y entonces, ya para las elecciones de 1994, yo organicé una cena de recaudación de fondos con mis amigos de la juventud, mis amigos empresarios jóvenes, igual que yo. Y el doctor José Francisco Peña Gómez quedó tan impresionado, no solamente de lo que se pudo recaudar, sino de la composición de... Eran popis, como 100 comensales. 100 popis. Bueno, ¿y qué pasó? A la reunión siguiente de la Comisión de Finanzas, allá en el año 1993, por ahí, el doctor Peña Gómez me sorprende y me dice, bueno, yo creo que ya es momento de que el joven, así me decía, el jovencito Neney Cabrera, no venga aquí en calidad de invitado, sino que sea miembro titular de la Comisión de Finanzas. Y ahí me convertí yo en el miembro de la Comisión de Finanzas más joven del PRD. Excelente, interesante